En este trabajo se expondrá acerca de la reforma agraria, iniciando tras 11 años del periodo de Augusto B. Leguía. El 22 de agosto de 1930, el Perú sufre un golpe de Estado, dirigido por el teniente coronel Luis Sánchez Cerro. Durante el gobierno de Odría, en la década de los años 40, se promulgó un primer decreto declarando que el Estado tenía la capacidad de expropiar las tierras que no estuvieran trabajadas. Sin embargo, nada se hizo para que esta situación cambiase. Aún en este nivel incipiente de la reforma, fue durante la campaña presidencial del periodo de 1956-1952 en el que el tema de la reforma agraria fue uno de los más mencionados y donde los candidatos necesariamente tenían que tomar una posición al respecto. La reforma agraria fue la respuesta a la promesa incumplida de gobiernos anteriores, en el contexto de un Perú dividido y con una escasa presencia estatal. Siguientemente, en 1968, comenzó un periodo de 12 años de gobierno militar. Ante esto, surge el interrogante: ¿fue beneficiosa para el país la reforma agraria? Consideramos que no fue beneficiosa la reforma agraria para el Perú, porque a pesar que las tierras fueron entregadas al campesinado, las compras de las cosechas fueron a un costo muy bajo para la subsistencia de la población rural y por ende un impacto de regresión en la economía peruana. A continuación, presentaremos dos argumentos que fundamentarán nuestra postura. Consideramos que no fue beneficiosa la reforma agraria para el Perú, porque a pesar de que las tierras fueron entregadas al campesinado, las compras de las cosechas fueron a un costo muy bajo para la subsistencia de la población rural y por ende un impacto de regresión a la economía peruana. En primer lugar, la reforma agraria implementada por el presidente Juan Velasco Alvarado entre los años 1969 y los años 80, significó la expropiación de 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola, según un informe del Instituto de Estudios Peruanos. En ese periodo, las haciendas fueron convertidas aproximadamente 1.200 empresas asociativas y cooperativas. Estas empresas fracasaron rápidamente y a la gran mayoría terminaron siendo parceladas o incluso abandonadas. De acuerdo con un estudio del INEI, este periodo se caracteriza por un notable retroceso tecnológico con graves consecuencias para la producción agropecuaria. Continuando con la exposición, en segundo lugar, la perspectiva del presidente Juan Velasco Alvarado acerca de la reforma agraria y sus propuestas productivas fueron con una visión ficticia y sin un objetivo concreto, produciendo un grave retroceso de la productividad agraria. Al terminar con la fuerza oligárquica, Velasco optó por no repartir la tierra de forma individual entre los campesinos. Pero, ¿cómo impedir el reparto después de expropiar a los grandes hacendados? La única forma fue mantener las unidades productivas con un intenso trabajo y proyecto a lejano plazo, para que esa población rural no salga de ese círculo de trabajo sacrificado y abuso con los pagos que se merecían. Por ello, el general Velasco conservó la gran propiedad e incluso la amplió, llamándola Sociedad Agrícola de Interés Social. Fue una forma de careta, entre comillas, para tapar la inestable situación que afrontaba esta población campesina. La ciudadanía no estaba a gusto de la economía y el coste de vida para abastecerse de los productos de primera necesidad. Por ello, una forma de compensar a los ciudadanos fue con productos del campo baratos, que permitieron abastecer los hogares. El campesino ayudaría al proletariado con una mesa con precios módicos.
Esa política diferenciada de precios arruinó al campo y evitó posibles efectos beneficiosos de la reforma agraria. El intercambio entre campo y ciudad siempre es desigual, pero en este caso produjo un declive. El que cada campesino tome la autonomía de las pequeñas tierras para hacerse cargo retrocedió a la economía de escala, indispensable para una operación actualizada y altruista, por lo tanto económicamente viable. En conclusión, no fue beneficiosa la reforma agraria para el Perú, porque a pesar de que las tierras fueron entregadas al campesinado, las compras de las cosechas fueron un bajo costo para subsistencia de la población rural y por ende un impacto de regresión en la economía. Fue un impacto de doble filo para el Perú. Mientras se apaciguaba la insatisfacción en la ciudadanía capitalista por medio del producto del campo a bajo costo, la otra cara de la moneda era la población rural. Continuaba con ese extremo trabajo sacrificado, con un pago no merecido e injusto. Según RPP en el 2022, la agricultura en el Perú es una actividad con un salario mal pagado. Precisa que el 40% de campesinos viven en pobreza, lo que significa que sus ingresos no les alcanza para su canasta básica familiar de 1.300 soles aproximadamente. Por otro lado, los precios elevados de los productos de primera necesidad hacen evidente que un sueldo mínimo no ayuda para poder completar con éxito la mesa de la población. Y es que los grandes grupos que manejan el comercio en el país tienen un peso rotundo sobre el Estado y parece que solo a la ciudadanía le toca el papel de aceptar las condiciones porque no queda otra solución. Si el Perú quiere avanzar, debe comenzar desde las oportunidades que puede brindar el Estado y los ciudadanos en tomar esas oportunidades para salir adelante. Muchas gracias.